Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los televidentes que siguen este canal. Hoy seguimos con la tercera parte y última. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que Mapi ha vivido en Egipto. Tendremos un recorrido rápido, pero intenso en esta tercera parte. Hola, Mapi, ¿qué Hola, tal ¿qué estás? tal? Muy buenas. Bien, pues bueno, cuéntanos, ¿por dónde quieres empezar? Tenemos la pirámide de Keops, tenemos la pirámide de Kefren, la pirámide roja, ¿por dónde querías empezar en esta tercera parte? Un poquito por orden. Visitamos en menos de 24 horas tres pirámides importantes, Mm. que es el cierre final, digamos, el tema de los misterios de las pirámides de Egipto. Eh, ¿Cómo se yo ir a tres pirámides en un solo día? Hombre, fue un poco agotador porque fue una agenda un poco apretada. Por la mañana fuimos a la pirámide roja, que Mm, es una pirámide bastante peculiar, tiene la forma esperada y por dentro tiene cámaras, organización muy escalonada, como te recuerda un mm, poquito al Imperio Inca por dentro. mm. Es curiosa la forma que tiene. ¿Cuál es el problema de entrar y sí, entramos y estábamos nosotros solos en ese momento, claro, aunque las pirámides reciben muchísimas visitas? Mm. Pero ¿cuál es el problema que había a la hora de concentrarse para hacer una meditación dentro? Pues me temo que el moho. El Hay, Mo. hay muchísimo moho y huele súper fuerte. Y como tengas el olfato muy desarrollado, lo pasas un poco mal. Las paredes no las quieres casi tocar. El moho es porque, bueno, a lo largo de los años han recibido demasiadas visitas y digamos que la condensación de la respiración de toda la gente se ha ido quedando en el techo y en las paredes y la falta de respiración de las pirámides pues genera ese moho, huele súper fuerte y se ve además que está negro, ¿no? Que está muy negro por la parte de arriba, bueno, hacia donde asciende, ¿no? La respiración. Entonces, cuando vas a hacer una dermóptica, haces así, tocas un poco de lejos con las manos, pero ya la frente no la pones. Ya la Normal. frente no la quieres poner ahí. No, 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 no. Dermóptica, para quien no esté familiarizado, ¿qué es? Dermóptica es la capacidad de ver y sentir la historia del lugar a través del tacto. Se puede percibir un poquito de la historia o un momento concreto de la historia del lugar. Y hay quien puede tener visiones muy claras también de lo que ha podido vivirse allí, ¿no? ¿Es un mensaje individual o entre vosotros cuando después de hacer esa práctica de hermenéutica coincidíais o era algo más individual? Por lo general, la gente recibía y captaba muy diferente unas de otras. A lo largo de muchos años que se han ido haciendo visitas, se ha ido extrayendo información que ha ido coincidiendo y información ya veraz. Incluso a lo largo de los años se ha comprobado también, gracias a la ciencia actual, que han publicado algunos artículos, se ha corroborado que era real, ¿no? Esa información que se había recibido. Vamos, Cuéntame, ¿qué, hoy podemos desvelar algunos misterios de las pirámides. perfecto? Es, No recuerdo, no te puedo decir lo que percibí porque lo pasé un poco mal con el olor a moho. Entonces sí que, bueno, algunos atisbos, costaba mucho concentrarse por eso, ¿no? Por la respiración. Llegar y subir y descender y agacharte, medio arrastrarte y luego de repente subes y te encuentras una cámara ahí con esa forma escalonada, como las pirámides que te puedes imaginar en el Imperio Inca. Es bastante curioso, ¿no? Lo mismo con la romboidal. En el caso de la romboidal, no hicimos una meditación en su interior, lo hicimos en el exterior. Había una especie de pirámide auxiliar, es así, construida por el ser humano. Ahí tuvimos ocasión de hacer una meditación y tratar de entrar en contacto con el lugar, pero desde fuera, por el exterior. Tuve una sensación extrañísima a la altura del segundo chakra, el de las gónadas. Es como que sentí un pinchazo eléctrico fuerte, ¿no? A nivel de los ovarios, por así decirlo. Posible que, bueno, pues esté relacionado con alguna experiencia un poco dura, ¿no? En vidas anteriores allí. Te das cuenta que tenemos una conexión. Otra de las conexiones fuertes que sentí también fue en el barrio copto, pues los inicios del cristianismo en Egipto. De hecho, Jesús de pequeñito estuvo ahí.
en la época en la que, bueno, pues estaban un poco escondidos de la búsqueda, cuando era muy pequeño, ¿no? Cuando era muy infante. De la búsqueda ya sabemos de quién, ¿no? El tal Herodes que quería fulminar a los niños nacidos en esa época, ¿no? A todos los bebés nacidos en esa época, porque sabía que llegaba el Mesías. Pues en el barrio copto estuvo allí Jesús, concretamente en una especie de capilla. Ahí lo tuve en el plexo solar directamente. Tuve una sensación, sentí girar como nunca en la vida me ha pasado. Sí que he tenido, digamos, vuelcos, que he sentido vuelcos a la altura de chakras, pero allí directamente sentí cómo giraba y en qué sentido giraba el vórtice energético de mi plexo solar. Y bueno, alguien me explicó que eso podría ser una conexión de vidas pasadas, precisamente con la Sagrada Familia. No he llegado a más, no he logrado obtener más información de momento, poco a poco, pero algo hay. De Ahora hecho, que- lo sentí, iba justo detrás de Sixto y lo sentí tan fuerte que dije, Sixto, me está pasando esto. En el mismo momento, Sixto se dio la vuelta, se giró y me dijo, sí, yo también. Y ahí se quedó porque no te da información. De lo que se trata es que todo lo consigas por mérito propio, aunque él sepa de qué va la cosa, te va a dar lo mínimo para que tú te lo trabajes. Hubo avistamientos en esta... Hicimos una foto muy simpática, todos en fila, así como asomados uno detrás de otro, como escalonadamente, y al fondo del todo se colocó un objeto que se ve que sale como de entre unos montículos, ¿no? Que es como que se asoma un objeto así. Hola, estamos aquí. Normalmente, sin hacer tanto trabajo de meditación ni movilizar energía, digamos, en un grupo afín que está trabajando para eso, porque en los viajes viene mucha gente muy conectada con el mundo espiritual, pero de diversas ramas, digamos, de la parte espiritual, ¿no? En principio es muy dispar, el grupo no suele ser afín y no se va a hacer un trabajo concreto, ¿no? Pero sí se va a conectar con la historia del lugar y con lo que cada uno tiene que activar en su ser con vidas pasadas, ¿no? Relacionado con el lugar. De hecho, es el motivo por el que acabas yendo allí y sientes la necesidad de que tienes que ir allí. Así que es ese, digamos, lo que te acaba reuniendo, ¿no? Acabas reuniendo a todas esas almas en ese viaje, pero no es lo mismo que cuando hay un encuentro concreto para meditar y contactar con... El propósito ahí no es contactar con los hermanos mayores, simplemente contactar con la historia del lugar, aprender, sentir y enriquecerte de otra manera también. Seguimos con las pirámides. ¿Qué pasó en Keops y Kefren? ¿Hay algo destacable? A la pirámide de Keops fuimos de madrugada. Salimos como a las 12 de la noche más o menos del hotel. Creo que cenamos, dormimos una hora o dos como mucho. Quedamos a las 12, 12 y media, me acuerdo. Y llegamos como a la 1:30 al lugar. Estuvimos allí hasta las 3, 3 y media de la madrugada. Solamente nosotros. Unos fugitivos, ¿no? Estabais ahí, extranjis. Bueno, siempre escoltados, como ya te expliqué, tienes que ir escoltado. Y bueno, me llamó mucho la atención al principio. Estaba todo como a oscuras y de repente aparecen un montón de perros. Ahí hay muchos perros, ¿no? Como en manadas. Ellos están como en la explanada exterior o o subidos a algunas de las piedras de la pirámide y tal. Y ladraban mucho, ¿no? Ladraban porque llegábamos y tal. A la salida estaban silenciados. Ya después de todo el tiempo que estuvimos ahí, y hice una fotografía en la oscuridad a la pirámide y allí apareció un ser muy extraño en la fotografía, tú ya has visto esa fotografía. De hecho, hicimos preguntas acerca de aquello y Interesante. recibimos algunas respuestas, pero sí que me llamó mucho la atención cómo estaban los perros tan silenciados. De hecho, en la foto se ven los ojitos brillantes de los perros que están ahí detrás del ser que aparece, ¿no? Es como otra de las señales de que algo está ahí aguardando o custodiando. Cuando vimos este ser, también te hacía de intermediario, como que él lo que hacía era como activar las capacidades para poder conectarse con el lugar, ¿te acuerdas? También funcionaba Ujú. así, aparte de otras funciones. Ayudaba, digamos, a activar nuestras capacidades. Uh-huh. Pero de alguna manera estaba como reivindicando su haber sido parte de la construcción o de la De la historia. ingeniería, de la historia de la pirámide. Uh-huh. Bueno, ¿y qué vivisteis allí de noche?
Tuvimos la ocasión de entrar a 3 cámaras. Empezamos por la cámara del inframundo, que es la que está más abajo. Todo el mundo piensa que puede ser una cámara original, pero bueno, luego más allá se descubre que son cámaras excavadas a posteriori, a la orden de los sacerdotes y de los faraones. Aquí te tengo que mencionar uno de los descubrimientos últimos que ha salido en varias noticias, que es que han descubierto que hay ríos subterráneos que accedían y conectaban a todas las pirámides. ¿Vale? Voy a entrar en un tema peliagudo para quienes no creen, por si acaso alguno llega a escuchar esto, quienes no creen o son demasiado intelectuales y como no está escrito en la historia oficial, van a decir, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿Pero esto de dónde ha salido? Ah, información privilegiada. De todas formas, ya vamos teniendo corroboraciones, ¿no? Acerca de esos pasadizos. Pues es que resulta que en realidad las pirámides son anteriores al diluvio universal. Así que se cayó toda la historia de los faraones de esta la construyó tal o cual faraón. Se supone que hace unos 12.000 años o por ahí aproximadamente, y por aquel entonces todavía se encontraban los supervivientes de la Atlántida sobre la Tierra, interactuando con los inicios de la civilización egipcia. Me estoy anticipando que voy muy rápido. Primero los atlantes. Se supone que las pirámides son atlantes, pero no las de Egipto, todas las del planeta. Y que las más, digamos, importantes, que no han sido construidas por el ser humano, evidentemente, son anteriores al diluvio universal. Hubo un gran cataclismo del que todo el mundo habla hace 12.000 años aproximadamente. Se evacuó una inmensa parte de la población. Si no, no estaríamos aquí ni supervivientes y ni muchos de nosotros que somos mestizos de los atlantes. Porque la gran civilización que fue responsable de las pirámides se supone que son ellos. Se supone. Se supone porque no está oficializado en ningún libro que un historiador te pueda decir, sí, esto es así. No, la Atlántida se ha convertido en un mito y en una leyenda. Pero bueno, quienes estamos en este mundo sabemos que eso no es así. ¿Cómo explico esto para que lo entendamos? Porque te tengo que explicar la existencia de esas cámaras. Hubo una serie de maremotos, además del diluvio y todo eso. Habría migrantes del continente europeo, las islas del mar Mediterráneo, que fueron a parar a Egipto, ¿no? Y después de luchar con algunos de sus pobladores, digamos, originales, se fue formando la cultura egipcia. Y esto ocurrió antes del diluvio, así que todo parte de mucho más allá. También se supone que hubo una desviación del eje terrestre y eso produjo cambios en las corrientes y en los climas, ¿no? Las 3 grandes pirámides que ya habían sido construidas quedaron sumergidas. Así que había mucha agua, mucha agua. A día de hoy todavía queda agua, ¿no? Porque está el Nilo muy cerca, pero antes casi que no había diferencia entre el Nilo y el resto de... O sea, hasta que estaba el agua metida en las pirámides. Esto no siempre fue un desierto, también fue verde en su día, fue un vergel. Siempre nos imaginamos las pirámides de Egipto en un desierto, pero eso es en la actualidad. De hecho, también se ha sacado en dermópticas otras vivencias, ¿no? Ah, bueno, yo tuve en una meditación, no fue dermóptica, pero fue una meditación que me llevó mucho tiempo atrás y lo que vi fueron sacerdotisas, todo verde, un lugar muy sagrado y sobre todo había mujeres o entidades femeninas, pero vamos, todo estaba relacionado con la espiritualidad, mucha agua, mucho arroyo, mucho verde y sacerdotisas al cargo de estas pirámides. Así que estamos hablando de mucho antes de la civilización egipcia, porque la civilización egipcia con los faraones ya empezó la cosa a volverse patriarca. Aunque es cierto que sí que hablaban mucho de las diosas, ¿no? De diosas en Egipto. Al principio hablaban mucho de diosas. Y tiene todo el sentido, ¿no? Lo que vi en este caso. ¿Eso fue ahí en Egipto? Estando allí, sí, sí. Fue una meditación que hicimos por la noche en algún momento y estando allí sí que lo vi muy claro. Una imagen muy clara. Después de esa cámara, fuiste arriba a otra diferente. Sí, después de esa cámara, que es como una especie de cueva,
y luego excava, hay un pozo subterráneo que dices, ¿dónde va eso? Pues se supone que va a parar a algún río donde podían ellos navegar. Eran ríos subterráneos navegables. Y se supone que abastecían de un montón de piezas y un montón de cosas de los faraones a las pirámides a través de esos ríos subterráneos. Las pirámides de Gisef, que fueron construidas con la combinación de fuerzas físicas, mentales y de alta tecnología, una tecnología que no tuvieron nunca los egipcios en sus manos, porque la verdadera función era que fueran grandes acumuladores de energía, ¿no? Para restablecer el equilibrio que se había perdido en la Tierra. La Tierra se había desequilibrado por completo y estos grandes acumuladores, repartidos por el mundo entero, iban a ayudar a estabilizar un poco la Tierra de todos esos cataclismos, que en principio también habían causado los atlantes, pero eso es otra historia. Porque los atlantes, como hijos de eran una mezcla de los de aquí y de los de arriba, tuvieron a su alcance cierta tecnología, hicieron un mal uso con ella también y las liaron un poquito pardas. Entonces muchas de las cosas que han pasado pues no tenían que haber pasado. Pero bueno, al final todo es perfecto, todo es por algún motivo, ¿no? Como curiosidad te puedo decir que, bueno, que el Triángulo de las Bermudas es todavía una secuela de aquello. Invirtieron polaridades y magnetismos y ahí quedó algo que de alguna manera perdieron un poquito el control, ¿no? Hace poco vi un reportaje sobre el Rumbaro Melquisedec que está muy bien porque explica todo esto que estás contando y que las pirámides, entre otros monumentos, era una forma de crear una red para poder equilibrar el planeta y a los seres que habitamos. Y me pareció tan curioso que había estado no solamente en Egipto, sino que había ido también a Perú y había ido a la isla de Pascua también a finalizar su trabajo energético, que creo que has estado por ahí, ¿no? En Perú y en los en la tres isla de lugares. Pascua. Sí, sí, sí. Por este orden, octubre en Egipto, enero en Perú, en marzo estuve en la isla de Pascua. Te recomiendo este reportaje, ya te lo enviaré para que lo eches un vistazo y verás cómo tiene mucho sentido con todo ese conocimiento que tenemos. Seguimos en las pirámides. Para que entiendas un poquito el tema de las cámaras, porque luego hay otras dos cámaras, la cámara de la reina y la cámara del rey, ¿no? Originalmente también tienes que saber que las puntas de las pirámides eran de cristal. Era un cristal que lograba esa gran concentración de energía bajo la proyección de su vértice. Se construía, o sea, en teoría las pirámides solo estaban para tener una cámara, las demás fueron construidas a posteriori por los egipcios. Las originales, que estaban colocadas justo debajo del vórtice de la central de la pirámide, donde se recibía toda esa cantidad de energía, era la cámara de la reina. Después los faraones quisieron construir la cámara del rey. Las primeras dinastías se supone que terminaron las pirámides y se atribuyeron esas pirámides a ellos. ¿Para qué usaban a los esclavos? Pues para decorar las pirámides con sus símbolos y sus jeroglíficos y demás, ¿no? Para que todo el mundo supiera de quién era esa pirámide. También resulta que debido al diluvio algo quedó incompleto de las pirámides. Así que bueno, este conocimiento heredado por parte de los sacerdotes, que eran los que habían tenido contacto directo con los atlantes, estos sacerdotes lo que hacían era transmitir de generación en generación el conocimiento, pero iban guardándose parte que no transmitían y al final el conocimiento que llegaba era incompleto. Y la liaron un poquito. De hecho, por eso surgieron todas esas creencias de los faraones. Un poco locura, ¿no? Y te explico por qué. Los sacerdotes egipcios que guardaban el recuerdo de cómo, digamos, los reyes atlantes, estamos hablando de reyes atlantes, eran introducidos en profundas cavernas cortadas por rayos luminosos, o sea, láser, eran depositados dentro en una especie de catafalcos para ser mantenidos en hibernación con la intención de que después, pasado algún tiempo, pudieran ser revividos, una especie de criogenización, ¿vale? Este recuerdo que se iba quedando cada vez más corto al transmitirse se distorsionó tanto que llegó al desarrollo de las técnicas de momificación y el embalsamamiento que simulaban y reconstruían grotescamente, por así decirlo,
lo que hacían los reyes, lo que hacían con los reyes atlantes en el pasado, ¿no? Y poco a poco esa superstición fue rellenando esos vacíos de información, la superstición y la imaginación de los sacerdotes, surgiendo el mito de la reencarnación en el mismo cuerpo en lo que creían los egipcios. Hicieron cosas como vaciar los órganos para que se conservara mejor el cuerpo, ¿no? Pero por eso construyeron tantas tumbas, las mastabas de las que hablamos en capítulos anteriores. Fueron acondicionando, tallando cavernas, cuevas en las rocas para conservar a nivel térmico también esos restos, ¿no? Las pirámides eran usadas por los sacerdotes para ejercer un tipo de iniciación humana y solar, porque sí que los sacerdotes recordaban más o menos aquello de la acumulación de energía. Y por eso encontramos en la mayor parte de ellas las tres cámaras. La primera y la más antigua es la original, la cámara de la reina, como te he explicado, que es la cámara más baja, que al final termina siendo la cámara intermedia, porque después ya te digo que en la capa geológica debajo de la estructura piramidal reconstruyen lo que te he explicado, por donde empezamos, por el inframundo, para acceder por debajo, ¿no? a la pirámide y llevar todas las joyas y las pertenencias de los faraones, prepararla para su muerte, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando entraba alguien y se colocaba debajo de esa intensidad energética? El efecto energético era tan fuerte y la conciencia que tenían por aquel entonces no estaba preparada, que podía producir locura, incluso la muerte. Y para aminorar esa intensidad del efecto energético, la cámara baja subterránea, a la que se accedía desde el río Nilo mediante los ríos subterráneos que te digo, ¿no? Sí. Los túneles secretos, ¿no? Pues eso también hacía que se perdiera ese efecto energético de la pirámide. Entonces, a día de hoy apenas se notan. A día de hoy no tenemos el gran efecto que tenía antes la pirámide. Aún así, siempre se nota algo, ¿vale? Luego, por encima de la cámara de la reina, pues colocaban la cámara del rey. Y la cámara del rey, en el caso de la pirámide de Keops, en vez de colocarla justo encima de la reina para que estuvieran en el vértice, los sacerdotes, pícaros de ellos, la desviaron un poquito para fastidiar al faraón. Los sacerdotes decían que era eso de adaptar la pirámide a las egocéntricas pretensiones de los faraones. Y luego encima los faraones pues pedían que los sacerdotes hicieran con las pirámides lo que ellos querían hacer. Adaptaban toda la pirámide a esas pretensiones, ¿no? Permanecer por los siglos de los siglos y, bueno, que su cuerpo se conservara y poder reencarnarse en el mismo cuerpo, ¿no? Que llegaron a creerse esa locura, ¿no? Realmente la creían. ¿Pero por qué? Porque los sacerdotes sí que habían sido, en un tiempo fueron testigos de cómo eso lo ejercían realmente con los reyes atlantes. Lo que pasa es que esas cámaras de refrigeración no estaban tan logradas, ¿no? Ya en el periodo egipcio. Una pregunta que me surge es, ¿todavía existen los reyes egipcios? ¿Consiguieron ese grado de, bueno, de estar en éxtasis? ¿Todavía están? Muy buena pregunta. La mayoría no. Solo se han conservado muy pocos. Y se han conservado los que no estaban en pirámides. Los de las pirámides no se han conservado. Y te explico por qué. Porque los sacerdotes dictaminaron que se profanara la tumba de los reyes. Si no, ¿cómo te explicas que los saqueadores hubieran arramplado con todo lo que había? Y que no se haya encontrado ningún cuerpo ni un resto biológico de ningún faraón dentro de las pirámides. No, que es que desaparecieron en otra dimensión, que realmente hizo su función. No, no, porque no tenían la técnica original. Ellos inventaron, rellenaron, como te he explicado, el vacío de información de cualquier manera, ¿no? Porque utilizaban también a los sacerdotes de ingenieros. Decían, lo saben todo, son todo, ¿no? Tienen toda la información. Pero es que los sacerdotes lo que hicieron fue explicar precisamente a los profanadores de las tumbas cómo acceder y darles acceso directamente, ¿no?, a las cámaras, porque era injusto, ¿no?, que ellos habían utilizado las pirámides en su propio beneficio, privando a la humanidad y al sacerdocio de las potencialidades de las pirámides originales, ¿no? Pues el castigo era ponerlos a disposición de los ladrones de tumbas, incluso sus riquezas, a cambio de que se deshicieran completamente de los cuerpos de los faraones.
los hicieran cachitos y los hicieran desaparecer por completo, ¿no? Que no quedara ni resto, para que nunca tuvieran la ocasión de regresar a ese cuerpo como ellos creían que podían hacer. Entonces, el cuerpo desaparecía por completo, era totalmente destruido, no quedaba ni rastro del cuerpo de los faraones. ¿Y de los atlantes? De los atlantes, pues en su día hicieron lo que tenían que hacer y se marcharon. Tuvieron que marcharse. Algunos se mantuvieron conviviendo entre las civilizaciones humanas. En algunos casos fueron importantes, como todo el Atlante, ¿no? Con sus tablas esmeralda, pero por lo general trataron de pasar desapercibidos, de convivir de una forma oculta, ¿no? Dentro de la humanidad. Y los demás pues se marcharon. Seguimos el viaje. Hicimos una práctica de meditación dermóptica en el sarcófago de la cámara del rey. Y yo me sorprendí porque lo que allí vi fue a unos monjes budistas que fueron a meditar allí y a mantralizar. Y claro, no te puedo decir la época, porque los monjes budistas, ¿cuánto tiempo llevan siendo iguales, con el mismo look? Entonces los vi, la cabecita rapada, con sus trajes anaranjados y haciendo meditaciones en la Gran Pirámide. No te puedo decir si eso también forma parte de una vida pasada mía o qué, pero eso fue lo que yo vi al conectar con el sarcófago. Está Así que bien. a veces te traslada a unos momentos concretos y por algo será. Y ahora, haciendo una pasada completa y un resumen, ¿con qué te quedarías del viaje? Me quedaría con haber tenido la ocasión en esta vida de contactar directamente con el lugar y con la energía que está relacionada con vidas pasadas y que he sentido que es así. He comprobado al pasar por ciertos lugares que he estado ahí. Es una reconexión con, digamos, tu verdadero ser que se ha reencarnado varias veces a lo largo de la historia en este planeta y con tu camino y con tu misión. ¿Ha quedado algo Y pendiente? con ¿Tienes que ese, volver? con ese conocimiento. Hay algunos lugares que no he visitado y que me gustaría visitar, pero eso ya más al sur de Egipto, ya surgirá. Pero lo más importante, los templos, el templo de Karnak, todo eso es que merece la pena muchísimo, porque ahí también sientes que hay parte de conocimiento oculto y irrelevante para esta vida incluso, que tienes, con el que tienes que contactar, ¿no? En el que tienes que profundizar. Bueno, pues gracias por dar tu testimonio de este viaje espiritual y sensitivo, sobre todo. Siempre nos quedamos con los lugares y con la sensación y lo que vemos, lo que sentimos, eso queda en el corazón y van despertándonos, ¿no? Todas esas facetas multidimensionales, ¿no? Que tenemos, que nos recuerdan que ya estuvimos allí, todo lo que ha cambiado, ¿eh? Todo lo que ha cambiado. Antes era verde, ahora es todo desierto, pero siempre hay algún vergel por ahí, ¿no? Bueno, gracias por tu testimonio y nos tienes que hablar sobre la isla de Pascua, el último viaje que has tenido, que luego Perfecto. tienes otro en Galicia, ¿no? En Galicia Próximamente. en junio tendremos un encuentro en Galicia. Ahí Ajá. retomaremos un encuentro de 33. Esta vez seremos más de 33, pero fuimos 33 la primera vez que fuimos a Galicia y tuvimos un avistamiento impresionante al final del encuentro. Pues quedamos Como nunca habíamos tenido. Fuimos concretamente 33 y todos sentimos una conexión atlante, Ajá, como un reencuentro, ajá. así que todo muy relacionado, poco a Seguro que sí. poco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pues Próximo muchas capítulo gracias. en junio. Gracias, Mapi. Gracias a ti. Nos vemos pronto.